Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. FedExNet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Siga, vecinita, pase, ¿qué se le ofrece? ¿Qué busca? Busco algo largo, duro y que aguante. Uy, vecina, ahí sí váyase a la panadería de al lado. Ahí todo es duro. Sí, porque en Panadería Centeno cuidamos la salud de nuestros clientes, brindando productos frescos y de calidad como pan integral, exquisito pan ibarreño, tortas y todo lo que te puedas imaginar en pastelería. Estamos en toda la provincia elaborando el mejor pan desde muy temprano todas las mañanas. Panadería Centeno, somos el mejor sabor. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Es un gusto y un placer poder saludarles nuevamente desde esta plataforma digital a través de las redes sociales, pues con este proyecto de Huella Deportiva y este programa que pues ya lo llevamos a cabo durante algún tiempo y pues ha visto su luz, ha visto su crecimiento aquí en la ciudad de Cotacachi. Queremos agradecer, como no puede ser de otra manera, también a la radio pública de Cotacachi, a Vive la Radio, a la 93.5 con sus ondas mágicas, que precisamente en este momento ya deben estar retransmitiendo esta entrevista que vamos a tener el día de hoy. Asimismo, agradecer a cada uno de nuestros auspiciantes que hacen posible que nosotros lleguemos hacia ustedes semana tras semana con un nuevo invitado, un deportista destacado de aquí, de la provincia, del cantón, de los cantones hermanos también, y por qué no también decirlo, ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona que no es de la provincia, sino una provincia vecina como es Pichincha. Así es que queremos agradecer a Cucavi Pollos a la Brasa, ya en Otavalo, en Las Salinas, entre Roca y Bolívar, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la bicicleta del Ecuador,
a Guerrero y Escorza, arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Centeno Panadería aquí en la 10 de agosto y Sucre, a su ferretería, Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño en la Modesto Peña Herrera y González Suárez, justo frente al Parque de la Matriz, aquí en Cotacachi, vecinos prácticamente de donde nosotros nos encontramos realizando esta entrevista, que es Comercial Isabelita, que nos abre siempre las puertas de su negocio para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados, a VedexNet, servicio de internet que hace posible que nosotros lleguemos a esa mágica zona de Intac también, con nuestro programa, al Café Don León, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba, que se apresta también a realizar esta Copa Infanto Juvenil, ya mismo me parece que es de las fechas 16, 17 y 18 de noviembre, en donde van a estar algunas escuelas formativas aquí en Cotacachi jugándose esta copa, ¿no? Y más bien realizarles la invitación a cada una de las escuelas que aún no se han inscrito, pues ahí ya les vamos a cruzar el número de Nico Villalba para que se comuniquen con él y puedan inscribirse también para esta copa que se va a desarrollar aquí en Cotacachi, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Sin más, pues yo quiero darle la más cordial bienvenida el día de hoy a una persona que tengo el gusto de conocerlo, pero solo por las redes sociales, así es que el día de hoy voy a conocerlo ya en persona, voy a tratar de recabar toda la información que tanto ustedes como yo creo que queremos saber de este invitado. Así es que le doy la más cordial bienvenida a como digo, a un conocido de redes sociales, y ahora le voy a conocer a Fernando Flores. Fernando, muchas gracias por haber estado aquí, por estar aquí y por haber aceptado la invitación aquí a Un Café Con en Huella Deportiva. Muchas gracias, Iván, muchas gracias por la oportunidad. Realmente esto pues a mí me alegra de gran manera, me llena de placer, de orgullo realmente el poder dirigirme a la ciudadanía, a los compañeros, sobre todo a los compañeros del fútbol, de cancha, de juego, de lo que nos apasiona aquí, que definitivamente es el bendito fútbol. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol para Fernando Flores? Para mí es todo. Hablando de la vida actual inclusive, a pesar de desde que la juventud se ha sido siempre el fútbol, ¿verdad? Pero para mí el fútbol es la pasión, es la emoción, es el sacarse de encima todo eso, ese estrés y llegar a logros grandes en donde uno se siente pues satisfecho de vivir, sobre todo en el deporte. Me decía fuera de micrófonos Fernando que si bien es cierto hoy es más cotacacheño que las carnes coloradas, no es de Cotacachi. No, realmente yo nací en Quito por cosas de la vida, por conocer familia, mi raíz está aquí, mi papá, la familia de mi padre es de aquí, por conocer a la familia vine pues en el 74 más o menos, sí. Y luego me enrolé con el Deportivo Quiroga, me fui quedando, luego vino el tiempo de los grandes campeonatos, cuando el Deportivo, el Unión, el Bolívar eran las estrellas, lo máximo del fútbol aquí, el Cedecot. Pues se fue formando un lindo ambiente, un montón de emociones que me fueron arraigando aquí. Conocí a alguien y ahora soy cotacacheño de todo corazón. Sí. En la niñez, usted viene de una ciudad que es, digamos, y siempre ha sido todo lo contrario de lo que es Cotacachi. Hablamos de la ciudad de Quito, en donde es el estrés de llegar pronto, es el estrés de que todo está lejos, es el estrés del tráfico, del transporte, bueno, es un estrés total. Aquí en Cotacachi todo es distinto, todo es tranquilo, sí. todo transcurre como en cámara lenta, ¿no? Sí. En su niñez, ¿cuál es el recuerdo que tiene de allá de Quito y del deporte como tal? Bueno, realmente yo mi niñez la recuerdo más en Guayaquil. ¿Ya? Me crié en Guayaquil, en Milagro, y vine a estudiar a la secundaria a Quito, al Colegio Mejía. Principalmente los grandes recuerdos están en Milagro, en la ciudad de Milagro, el colegio, la escuela, los grandes amigos de la infancia y del colegio, que es la mejor época para tener amigos. El deporte allá simplemente era el lindo, la pelota de trapo, el cerrar la calle y jugar con toda la vecindad hasta que nos manden sacando, nos insultaban, pero nosotros... Para que ya no hagan bulla y dejen dormir. Dejen dormir, exactamente. Entonces, y venía mi papá, venían los vecinos, ya, y nosotros seguíamos 11 de la noche, 12 de la noche, cerrados ahí jugando fútbol. Ya, sí, ese es el recuerdo de la niñez. ¿A quién recuerda, por ejemplo, de allá de Milagro? Me imagino que debe tener todavía conocidos por allá, amigos de allá. Claro, de Milagro pues... ¿Con quién se juntaba Fernando para hacer las travesuras de la niñez?
compañeros, y volviendo al tema del fútbol, sin soltar más bien dicho el fútbol, compañero de clases, pues Carlos Cubi. Carlos Cubi, un jugador de selección, inclusive compañero de colegio, el hermano igual también, Stalino Sánchez, otro grande de los de Milagro que jugaba en Emelec también, selección nacional también, vecino y amigo de mi papá, una historia inmensa también en Milagro. El básquet, el fútbol, la natación también fueron deportes de infancia y de juventud. Y muchas piñas. Y full piñas, porque Milagro es hermoso, Milagro tiene todo, es hermoso esa tierra, para ellos, si es que me están viendo, pues el recuerdo de todo está allá. Mis grandes amigos de juventud están allá, principalmente los del Colegio Velasco Ibarra, que hasta ahora son mis ex compañeros y nos llevamos muy bien. Por situaciones, me imagino, de índole familiar, se traslada a Quito. Sí, mi papá tenía la idea yo estudiaba en Milagro, ¿no? Pero mi papá decía siempre que los mejores estudios se podía recibir en Quito. O sea, la universidad del colegio. Por eso vine al Mejía. Al Patrón Mejía. Al Patrón Mejía, justamente al Patrón Mejía, quinto y sexto curso en el Mejía. Y luego a la Universidad Politécnica Nacional. Ya, en el Mejía me imagino que el fútbol también es durísimo, ¿no? Es fuerte, es algo que está arraigado más que el tema de las broncas y las huelgas y todo, ¿no? Lo fuerte del Mejía en realidad para mí es el fútbol, el básquet y otros deportes, por cierto. Natación también es muy bueno. En competencias de conocimientos, de ciencia también Mejía siempre sacó los primeros lugares, ¿no? Pero principalmente el fútbol. Ahí era fútbol con bronca, con todo completo. Recuerdo que en el colegio... Las barras bravas, inclusive, ¿no? Choque de barras bárbaro. Una vez le partí la cabeza con un carro de estos a un rival en el Coliseo, me acuerdo, porque tuvimos un encuentro de todo. Ese Mejía, el Patrón Mejía se hacía respetar en todo, ¿no? O sea, profesores, por ejemplo, del Patrón Mejía. De grandes profesores del Colegio Mejía, pues... Bueno, ahí hay había una anécdota que le puedo contar. Yo cuando recién llegué al quinto curso en el Mejía, había un profesor de castellano en ese tiempo que le decía, ahí viene el taza, ahí viene el taza. Y yo venía de la costa y decía, ¿por qué le dieran taza? Resulta que este profesor solo tenía una oreja. Yo aprendí taza. Y así el Tarzán Toscano y así. El Cachaflor, uno de los grandes instructores de gimnasia olímpica, gimnasia rítmica a nivel nacional, seleccionador de grandes, entrenador de grandes en esa disciplina, el Cachaflor. Y algo que no podemos olvidar es el Negro Ruales. El Negro Ruales, ¿no? Justamente el Negro Ruales. Yo ni idea quién era, yo simplemente lo conocí en la selección del Mejía. Y siempre era bravo, serio, exigente, con don de mando, un líder muy bueno. ¿Y para qué una persona? Pero... Y él era entrenador, ¿no? Entrenador de fútbol. Él era el entrenador del fútbol, sí. Yo simplemente lo conocía como el profe Ruales o el Negro Ruales, que se lo conocía más. Pero jamás me imaginé que era de Cotacachi. Ahí lo volví a ver cuando yo ya tenía 20 años ya en profesional. Vinimos a jugar justamente aquí con Politécnico en el estadio de aquí, frente a un combinado de Cotacachi, ¿no? Y hubo la sorpresa, pues lo encontré al profe Ruales. Cosa que yo decía, ¿y qué hace aquí? Entonces él también me saludó, yo le saludé, me emocionaba hartísimo verlo aquí. Me dice, no sabrás, Wambra, yo soy de Cotacachi. Así es la vida, ¿ya? ¿Fue parte de las selecciones del colegio, Fernando? Sí, afortunadamente sí. En el quinto curso estuve ya en los primeros pasos de la selección del Mejía. Quinto. No era arquero todavía ahí. Era arquero. Ya era arquero. Ya estaba en el arquero. Inclusive ya el profe Ruales mismo ya me daba chance. No llegué a jugar titular en quinto curso, no, siempre estuve de suplente, completando, pero no llegué. En sexto curso ya estuve ya, ahí sí. En segundo curso sí ya quedamos campeones inclusive del intercolegial. Ahí recuerdo yo a Iván Quirola, un arquerazo, otro Raúl Camacho. El Capacho Jiménez, más bien dicho, Raúl Jiménez, el Capacho Jiménez, hijo del gran arquero de la selección de Pichincha, el Capacho Jiménez. Los tres éramos los arqueros de Mejía. Y entrenábamos, me acuerdo, con la liga. Eso era hermoso. Entrenábamos con la liga en ese tiempo en el estadio universitario, con Sala Pileta, ¿no? Por ahí. Entrenábamos con la liga y los grandes de ese tiempo, pues,
Jorge Tapia, Gustavo Tapia. El arquero de ese tiempo era recién creciendo y saliendo ya a la palestra, pues el muñeco Gallardo. No el muñeco, el Pato Gallardo. Pato Gallardo, me acuerdo. Un alto, joven, así, de nuestro tiempo. Él sí se fue de largo. Igual el Raúl Jiménez, el Capacho también se fue con Liga. El Iván también se fue con Liga. Pero yo me fui a la selección de Pichincha justamente con el papá de Raúl Jiménez, que era el entrenador en ese tiempo. ¿Cómo descubre Fernando el tema del arco? Porque me decía que al principio no era arquero. No, realmente no. Yo en la pelota de trapo era el marcador, el volante. El que ensuciaba el juego. El que creaba. El que creaba. El que rompía. Ya, Entonces, de marcador rompía, o si no creaba por el lado derecho, me gustaba desbotar. Pero de arquero jamás. Además, el indoor era en cemento y todo pues de barrio, ¿no? Y en ese tiempo no había rodilleras, no había guantes, no había nada, ¿no? En el colegio sí había la hierbita nomás. Claro. Pero no me atraía, no, ni por aquí. Todo pasó en milagro, digamos, en la época del Colegio Mejía. Porque como digo, o sea, malito en la marcación de volante más o menos, pero siempre en los partidos me ponían a la banca. Y siempre faltaba un arquero, había un arquero gordito que no era muy bueno. Entonces, como no había arquero, yo me iba al arco. Y luego le cogí el gusto. Y le cogí el gusto, tal es así que llegaba al colegio, en entrenamiento, digamos, en recreo estaba en el arco, daba clases, me quedaba entrenando, y así le fui cogiendo aceleradamente al fútbol en el puesto de arquero. Mezcla, Fernando, el tema ya de poder estudiar en el tema de la Escuela Politécnica Nacional con el fútbol también en el mismo club, ¿no? ¿Cómo fue eso? Justamente estábamos nosotros en el 75, yo estaba por graduarme ya. Ese año 75 y 76 fue para mí una cosa, pero era vertiginoso. Hubieron montones de cosas que inclusive a mí me sorprendían, a mí me ponían a pensar. En ese tiempo el fútbol no era rentable, uno tenía que estudiar y para salir adelante, porque en el fútbol uno no sacaba ni para el almuerzo, ¿no? Entonces mi papá me decía, pues piensa. Yo en el 75 yo estaba en la selección del Mejía, jugaba aquí en Quiroga y estuve en una preselección de Imbabura. Estuve en la preselección de Imbabura, pero al mismo tiempo me graduaba. Y había un entrenador de la selección de Pichincha, no me acuerdo el nombre, pero ahí también andaba el Capacho Jiménez, que como me conocía, me dijo, vente Wambra a la selección de Pichincha. Entonces dejé la de Ibarra, me fui a la selección de Pichincha. No estuve ni 2 meses, jugaría unos 4 o 6 partidos, no hice mucho ahí. Y por las mismas ya me tocó la Politécnica, el colegio, digamos, a la universidad. Entrando hubo un campeonato de pre-politécnico, estábamos en el prepo, y de ahí hicieron una preselección, una selección, nos mandaron ahí, y de golpe pasé al Politécnico, al juvenil, en ese tiempo 18 años y un poquito. Entonces me dieron chance en el poli, pero en el poli estuve, sería unos 1 mes y medio, ni 2 meses. A primera me mandaron directo. Por eso digo que fue muy vertiginoso esos 2 años. Politécnica jugaba segunda categoría. La segunda categoría de Pichincha, que era en ese tiempo la Serie B. Actualmente es la Serie B, lo que conocemos como B. En ese tiempo era la segunda. La segunda categoría. Se la conocía como la segunda categoría, sí. Entonces, y empezó el tema del Politécnico ahí. Y empezó de golpe, cosa que yo a 19 años debuté en el Olímpico Atahualpa, con los ojos abiertotes de noche, con las lámparas y todos los reflectores. Yo trágame tierra porque me sentía nervioso. ¿Contra quién fue ese partido, Fernando? Fue justamente contra un equipo que era Chacaritas, uno de los fuertes. Uno de los más representativos también de esa... Y ahí anecdóticamente lo conocí a Nelson Sosa, otro cotacacheño grande también del fútbol de Pichincha. Siempre jugó en los equipos de Pichincha, es de Ejido, Nelson Sosa. Y él vino a saludarme en ese partido. En ese partido hubo un empate 0-0, me acuerdo clarito que era un partido a muerte que yo no sabía dónde estaba, porque yo realmente primera vez con reflectores, con gente, con público, el colosal estadio, ¿no? Iba a decir, tremendo estadio. Uno se siente pero como una hormiguita, encogido, ¿no? Pero hasta cogí el ritmo, topé balón, saqué una bola y ya se prendió la fiesta. Entonces ahí lo conocí a Nelson Sosa, que resulta cotacacheño también.
¿Cómo toma ese primer instante, Fernando, de saber que, por ejemplo, me voy a enfundar una camiseta de un equipo tradicional, ¿no? Porque hemos de hablar del Politécnico como el equipo de la Escuela Politécnica, en donde había mucha gente, hablemos como Católica, que era de la Universidad Católica, como Liga, que era de la Universidad Central. Politécnico representaba lo mismo, solo que de los estudiantes de la Politécnica, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente, por ejemplo, en el camerino, Fernando? Vamos a volver el tiempo atrás y volver a revivir, ¿no? Esa cuestión de saber que me voy a poner el uniforme, voy a salir a jugar, como decía, en ese estadio tan inmenso, ¿no? Que debe ser una locura también, contra un equipo tradicional también como es el Chacarita, que hay mucha gente inclusive, y yo creo que el Chacarita el Chacarita fue en segunda categoría, como el Aucas también fue en primera, ¿no? Acarrea mucha gente, tiene una muy buena hinchada. ¿Cómo se sintió en ese momento, Fernando? Eso en el camerino. Yo ya me contestó lo de fuera del estadio. En el camerino, ¿cómo fue? Realmente uno no dimensiona las cosas hasta encontrarse con el monstruo, porque es una sorpresota. Previo a eso ya había jugado en Chimbacalle, había jugado en La Tacunga, había jugado en Ibarra y así, en las preparatorias del campeonato. Pero no es lo mismo el momento de la verdad. Pues en el camerino verse todo, la tensión, la emoción, el entrenador que está de allá para acá, la gente que empieza con su Lilimento, en ese tiempo era Lilimento, que el masajeador, todos acelerados a debutar, primer partido del campeonato, y sobre todo yo que tenía 19 años, era el menor de todos, era mi primer partido, era con los grandes, había un uruguayo que era mi buen amigo, que era el arquero antes que mí, y me decía, Poroto, anda, tú puedes. Entonces ese señor me levantaba el ánimo, al igual que César Fará también, que era una gran persona, me levantaba el ánimo, pero realmente uno se siente con los nervios definitivamente acabado ese rato. Y hay que recordar, ¿no?, que lastimosamente el fútbol para los arqueros siempre va a ser ingrato. Podrán tener la mejor noche del mundo, pero con un solo error puede cambiar la historia Exacto, puede tener 89 minutos de gloria y uno de villano, fatal. Sí, es fatal, es tremendo. En Politécnico afortunadamente nos fue siempre bien, quedamos un bicampeonato tuvimos en Pichincha, estuvimos jugando el campeonato de ascenso a la A, que en ese tiempo era la primera, y cosas así, pero como todo lo que recuerdo, Politécnico fue grande, siempre el mejor equipo de Pichincha. Chévere, Fernando. Campeón, ¿no? Chévere, Fernando. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, enseguida volvemos con más de la vida de Fernando Flores, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, a Gucabi Pollos a la Brasa, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos de la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Centeno Panadería, su ferretería, Cerdo de Pollo, Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, a Bedexnet, al Café Don León, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Volvemos con más de Fernando Flores. FedExnet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExnet@gmail.com. FedExnet, una empresa de Intelectric Company S.A. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente.
Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Siga, vecinita, pase, pase. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué busca? Busco algo largo, duro y que aguante. Uy, vecina. Ahí sí váyase a la panadería de al lado. Ahí todo es duro. Sí, porque en Panadería Centeno cuidamos la salud de nuestros clientes, brindando productos frescos y de calidad como pan integral, exquisito pan ibarreño, tortas y todo lo que te puedas imaginar en pastelería. Estamos en toda la provincia elaborando el mejor pan desde muy temprano todas las mañanas. Panadería Centeno, somos el mejor sabor. Volvemos con ustedes, amigos y amigas. Estamos el día de hoy conociendo a Fernando Flores. Él es un destacado golero de esta ciudad de Cotacachi y hemos estado conversando acerca de la parte esta de su niñez, de su juventud, de su adolescencia. Ahora vamos a pasar a otro tema, pero no sin antes agradecer a la radio pública de Cotacachi que está retransmitiendo esta entrevista y también a nuestros auspiciantes, a Cucavi Pollos a la Brasa, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza, arquitectos de la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Centeno Panadería, a su ferretería, Asadero de Pollo Super Pollo, a Comercial Isabelita, a Bedexnet, al Café Don León, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Nos habíamos quedado en esta parte de la historia de Fernando en la que me contaba sobre el Politécnico allá en Quito. Hay una parte también en donde usted juega aquí en clubes de aquí de Imbabura, de Cotacachi y de Ibarra. ¿Cuáles fueron esos clubes? Bueno, inicialmente pues la historia del fútbol aquí en Imbabura empieza en el Ferroviarios. Había un equipo en Ibarra, el Ferroviarios. Jugábamos con Lucho Aulestia, los grandes de Ibarra en ese tiempo. Y luego jugamos en Luz de América, Chacaritas. Y hicimos mucha historia también en ese fútbol nosotros de Ibarra. Luz de América también era uno de los equipos más representativos de Ibarra en esa época, ¿no? Después peleó también segunda categoría. Estuvo peleando por segunda categoría en profesional, sí. Esta etapa es posterior a la nuestra porque nosotros éramos fundadores inclusive de Luz de América, fuimos fundadores nosotros. El Cuchillo Morales, Coco Morales, el Perro en Otavalo, no sé si lo conozca, Marco Caicedo, el esposo de una señora que tiene una sala de belleza y cosas. El Marquito Caicedo es uno de los grandes del fútbol de Imbabura y así, Wilson Armas, todo ese tiempo, estamos hablando del 75, 76, son años en donde jugábamos solo en el Ferro Norte, ¿no? Luego de ahí estuve en Cordobés y aparecí ya en Cotacachi. El 75 ya asomé acá. Y ya apareció quien le robó el corazón. En el 76 apareció la dueña de todo, sí, realmente, así fue. Entonces, ahí ya me quedé, ya me nacionalicé cotacacheño ya. Y se nacionaliza cotacacheño precisamente en uno de los clubes más representativos también de Quiroga, ¿no? El Deportivo Quiroga. En ese tiempo yo creo que de los grandes equipos de aquí de Cotacachi podemos mencionar, aparte del Deportivo Quiroga, pues el Unión, Bolívar, Cedecot, 9 de octubre y algunos más nacional, que eran los rivales grandes de ese tiempo, ¿no? Los grandes jugadores de ese tiempo. Tal es así que en Quiroga, el Deportivo Quiroga no tenía rival. Ya por no tener rival, vinimos a buscar otra plaza donde sea más competitivo que era Cotacachi. Y siempre estuvimos en finales, siempre estuvimos peleando campeonatos.
Lamentablemente nunca llegamos al campeonato, ¿no? Aquí en Cotacachi. Aquí en Cotacachi siempre llegamos al segundo puesto, nos eliminaban en la final. Sobre todo rivales como el Bolívar y el Sedeco. Ya. El Unión, que era otro a muerte. Y así se fue generando un fútbol muy bonito, del cual yo he compartido con toda la gente. Con los del Unión, soy parte del Unión, mi papá era de ahí. Mi papá siempre me hablaba que por qué no he jugado yo en el Unión. Yo no sabía que existía hasta que estuve en el Deportivo Quiroga. Pero de ahí se ha ido transcurriendo tanto el tiempo con el Deportivo Quiroga, tantas cosas hermosas, ¿no? El Quiroga de ese tiempo pues era lo mejor del fútbol. ¿Qué recuerda, por ejemplo, de esa época? El Deportivo Quiroga era uno de los que movía masas. Por decirle, había el partido del sábado o el domingo y de Quiroga bajaban camionetas llenas de gente, jóvenes que gritaban y hacían su barra, se encontraban con los del Unión, que era otro que también arrastraba gente, y llegábamos al estadio cuando estaba full. En ese tiempo se jugaba con banda de pueblo, lo que ya no hay ahora. El estadio se llenaba hasta la bandera, ¿no? Afuera había full carros, la gente se tomaba, bailaba, festejaba, chillaba. Y había una cosa de una anécdota bonita, yo siempre llegaba atrasado. Siempre, como venía de la universidad o venía del colegio, pues llegaba atrasado. En ese tiempo tenía una moto. Entonces, en el estadio, estaba el estadio previo al partido, ¿no? Ya faltaban unos 10, 15 minutos. La gente se escucha, ese era el sonido del estadio. Pero llegaba la moto y todo el mundo decía, ahí viene el bacalao, ahí viene el bacalao. Esa es una anécdota muy bonita de los amigos, de los compañeros de ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué el bacalao? Historia del colegio, un apodo que me cayó sin querer queriendo en el Mejía. En quinto curso había un compañero que era costeño y yo era el segundo costeño que llegaba. Ahí le decían el mono y a mí me pusieron bacalao. Ya. Así es. De toda esta época del fútbol, ya que pertenece aquí a Imbabura, de los clubes que pertenecen aquí a Imbabura, ¿cuál es la anécdota más bonita que le pasó a Fernando? Del fútbol de Imbabura. De lo del fútbol de Imbabura nada más. Una vez tuvimos nosotros justamente un partido a muerte aquí, era con Sedeco, una final con el Sedeco, de los grandes panas del Sedeco, inolvidable el Sedeco. Eso era el domingo, pero el viernes hubo fiesta en Quiroga. No me acuerdo, creo que había un cumpleaños, algo así. Y ya en ese tiempo empezaron los tragos. Yo ya tenía unos 21 años, 22 años. Y con un compañero, el Pollo, me acuerdo, de Quiroga, pues fueron los tragos demasiado, nos excedimos en los tragos, el sábado seguimos igual. Pero yo consciente decía, pues que mañana jugamos. Y así es que vamos a ver la maletita de los zapatos, todo. Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Ya es de mañana? ¿Qué hora es? Hemos estado los dos dormidos en el estadio de Quiroga, con las dos mochilas ahí, bueno, los bolsitos del fútbol. Y yo, Pollo, despierta. No teníamos ni reloj, apúrate, ya está de día y nos toca ir a jugar. Así es que al lado del entrenador del Deportivo Quiroga, en paz descanse, Alfonsito Aro, ahí ve a Alfonsito una ducha de agua fría y a jugar la final con el Sedeco, así. Ya. Esa es una buena anécdota. Esa fue la que perdieron entonces. Siempre perdimos la final. Creo que jugamos unas 4 finales, siempre perdimos la final. No tuvimos, siempre algo pasó, nos ganaba. Por ejemplo, ahí se me ocurre hacer otra pregunta. Usted como golero, como arquero, siempre el arquero tiene su confianza o deposita su confianza en la defensa, ¿no? ¿Quién era, por ejemplo, un hombre a confiarle? ¿A quién le confiaba la vida Fernando? Precisamente esa es una de las claves de un buen arquero. Tener un equipo de defensa ubicado, bien comunicado con uno en intercambio de ideas, de juego, de conocerse. Pero el arquero tiene que ser el líder. O sea, el arquero es el que ve desde atrás. El arquero está viendo todo el panorama. Entonces yo siempre jugué con los 4. Siempre me acostumbré a jugar 4. Y con los que ahora se llaman 5, que era el rompedor, ¿no? Entonces entre esos, pues yo puedo mencionar justamente a Alfonso Aro, que era uno de los centrales. Manuel Tafur de Quiroga, el otro central. Que esos daban la vida, esos eran los geniales de la defensa. Ellos
Me acuerdo una vez a Manuel Tafur le dieron un cabezazo en la nariz, le torcieron la nariz así y sangraba chorros. Le pusieron un tapón de papel higiénico y seguía jugando agarrado así porque no podía sostenerse. Eran tiempos donde uno tenía que ser aguerrido para ser buen jugador. La vida, ¿no? La vida. Eso era en el Deportivo Quiroga. En el Unión yo me acuerdo de un grande central que era, mi compañero de lucha, el Pájaro, el papá del Pepo Morales, el Nelson Morales, el Pajarito. Ese era un pequeño pero saltaba con resorte, ese sí tenía. Y también aguerrido, uno que no pasaba el balón, ese se moría en la cancha, ¿sí? De él. ¿Qué le digo? De otro central que también... El diarreíta, puedo usar la palabra. Bueno, no era central, era el marcador izquierdo. Ricardo Terán de Quiroga. Era pequeño pero aguerrido, como él no había. Entonces yo, Ricardo... por no decir la palabra que usaba, ¿no? Le gritaba y el público se reía porque era el apodo. El apodo. Sí, marca, cubre, cierra y así. Entonces, ese es otro de los buenos recuerdos. Y de ahí, pues... Como un arquero, yo no me animo a decir no, pero esto, por ejemplo, dentro del fútbol hay muchas posiciones en las que, como digo yo, uno se está constantemente en movimiento, se mueve con la pelota. El arquero no es tanto así, el arquero es un poquito más de posición, más de saber ubicarse. Ubicado, sí. ¿Cómo vive el portero el fútbol? Por ejemplo, digamos, estoy perdiendo una final, mi equipo está atacando, a mí no me atacan. Se vive casi como estar en la banca, porque en la banca es lo mismo, ¿no? Uno parece que ya va a patear la pelota, ¿no? Parece que quiere cabecear el mismo. ¿Se vive así? Yo creo que el arquero sufre más que todos en la cancha, porque realmente cuando se da la situación que me dice usted, o sea, el equipo está con todo encima del rival y no entra porque por haber razones, uno se desespera. Y he visto yo actualmente en el fútbol que ahora el arquero se vuelve... delantero y central y todo, se lanza a cabecear y todo. Pues esa desesperación es tremenda. Uno se desespera y uno grita desde acá, patea, rechaza, lo que sea, ¿no? Pero es tremenda la emoción en el arquero. Me contaba fuera de micrófonos, Fernando, que por condiciones de la vida, por el tema laboral, usted deja el fútbol, o hay una temporada en la que deja el fútbol, se va a vivir en el Oriente y prácticamente hace historia en el fútbol del Oriente también. Perteneció a la selección de Napo, me decía. Sí. Bueno, como decía, pues el fútbol a mí siempre estuvo en mi vida, siempre fue. En el Oriente nosotros teníamos una ventaja. Afortunadamente, donde yo fui a trabajar, siempre había canchas de fútbol. Y no cualquiera, una cancha bien mantenida, reglamentaria, con iluminación, súper bien chévere, en donde después de trabajar pues teníamos la opción de jugar por lo menos 2 horas diarias. Eso nos mantenía muy bien. Entonces yo estaba siempre en condiciones. Si venía a jugar en Quito yo estaba en condiciones, si venía a Ibarra o a Quiroga yo siempre estaba en condiciones. Y en el Oriente pues me conocían, me dieron chance en la empresa de salir a trabajar, digamos a jugar en Lago Ario, en la cancha del pueblo. Salí a jugar, ya me inscribieron en un equipo, mi equipo de Norteamérica, de grandes recuerdos también. Y pues ahí hicimos bastante fútbol en Lago Ario. Fuimos a campeonatos en Xuxufindi, Sacha, Alcoca, por todo el Oriente. Y con ese equipo pues nos batimos y quedamos campeones de la provincia en el 87, ya eso estamos un poco más adelante. Con ese equipo salimos campeones y vinimos al campeonato nacional. En ese tiempo nos tocó jugar con Imbabura, Pichincha, Napo y Cachi, los 4. A Imbabura nos empató allá en Lago Ario el 17 de julio, era el campeón de Ibarra, de Imbabura, digamos. En Pichincha le ganamos, digamos en Lago le ganamos a Pichincha, y cuando salimos a jugar aquí en Tabacundo, al año 87, pues estábamos 1-1. Si ganábamos 1-1, nosotros estábamos cerca de la final, estábamos muy bien. Estábamos 1-1 y faltándonos 15 minutos, 20 minutos, cayó una granizada, Iván. Unos granizos así, sin mentira. Cosa que yo debajo del poste y me tapaba así porque golpeaba la cabeza y todo así. El árbitro necio no quería dar por terminar el partido. Ya el hielo estaba en el piso. Y hasta que nos ganaron 2-1, pero nos ganaron.
Entonces imagínense, ese fútbol también hermoso. Y viajar del lago acá, si era mortal en ese tiempo, la carretera no era asfaltada, era una lastrada de puras heces y precipicios, terrible. Pero esas emociones nos hacía traer el fútbol. Chévere. Fernando, ¿en la actualidad todavía sigue practicando el fútbol? Me contaba que tiene que organizar la agenda para cumplir con todos los compromisos durante el fin de semana. Sí, justamente eso, pues es como digo, el fútbol es mi pasión. Ahora que ya estoy fuera de relaciones laborales, tengo mi propio sistema, me mantengo por mis propios negocios y cosas, pues ya no tengo una dependencia laboral, tengo más tiempo. Y como les decía, juego en la senior, en la 40, en la 50 y en la 60. En la 40 en Ibarra, aquí también en Quiroga, en la senior en Ibarra, en la 50 juego en Ibarra, juego en Quito y en la 60 juego también en Ibarra. Justamente una cosa bonita que le comentaba también, a los 40 años vuelvo a la selección de Pichincha, juego con la selección de Pichincha sub 50 y sub 60 en Quito, quedamos pentacampeones el año pasado. Una anécdota buenísima ahí, encontrarme con los grandes de hace mucho tiempo, de cuando nosotros éramos muchachos, pues ahora vernos pelados, pipones, viejitos, ¿no? Sí. El fútbol de 60 es, como le digo, cámara lenta, no es lo mismo que jugar en la 40 hay velocidad, hay fuerza, en la 50 bajan las revoluciones, pero sigue siendo de agilidad, ¿no? Pero en la 60 es cámara lenta, Iván. Entonces yo en Pichincha juego en Quito y me hace reír porque acostumbrado a otro fútbol, a ese fútbol es más suave, pero sigue habiendo técnica y al buen sastre la puntada le queda. Claro, sí. Claro, eso sí. Últimamente, Fernando, ha tenido algunas experiencias. Fue, me parece que campeón con el Club Valle del Chota el año anterior en el Campeonato Nacional Sub 50, ¿no? Vicecampeón este año. También pudo viajar con el Club San Sebastián, me parece que un par de años atrás. Y jugó en la sub 60, ¿no? Sub 50 y sub 60. Sub 50 y campeones en la 60 con San Sebastián. Sí. Salinas. ¿Qué tal esas experiencias? Geniales. San Sebastián también está en la historia. Con San Sebastián, yo cuando era del Deportivo Quiroga jugué unas 2-3 veces de refuerzo. Me acuerdo de algunos compañeros de Iván Cisneros, que era también del Deportivo El Sambo, ese Sambo que era un demonio. Conmigo era así, pues, los grandes de ese tiempo. Y ahí estuvimos en San Sebastián, los dos fuimos como apoyo para San Sebastián. Y ahora con los años nos hemos vuelto a encontrar. Andamos casi siempre jugando torneos donde nos inviten, donde podamos. Y siempre hacemos una buena representación haciendo quedar bien a Imbabura. La última vez fue en Salinas, ¿no? Sí, a ver. La última vez fue en Crucita. En Crucita. Crucita campeones en Crucita sub 60, sí. Ya. Justamente ahí nos dieron dos copas, la del campeón y de mejor arquero. Buenísimo. Qué chévere. Cosa que uno emocionado viendo esa gente, sí. ¿Qué cree usted que, por ejemplo, le diferenciaba a Fernando de los otros goleros? O le diferencia, porque hablemos todavía en tiempo presente, porque todavía sigue jugando. Bueno, el tiempo hace que uno vaya madurando, cambiando. Sí he bajado las revoluciones, antes era un poco diferente. Yo tenía de muchacho, en la preselección de Imbabura, éramos Iván Tapia, Lucho Mesa, yo y alguien que no me viene al recuerdo. Pero con Iván Tapia es como hermano, empezamos con él en el fútbol y justamente de la portería, de arquero, los dos hinchas del Boca Juniors. Y entre eso aparece Hugo Orlando Gatti, el loco Gatti. Pues ese era mi ídolo, mi imagen, lo que yo quería hacer, ¿no? Y eso fue mi forma de jugar en todo el tiempo. ¿Qué le diferencia a Fernando de otros? Es eso, loco, creativo, arrojado a muerte, o sea, del modelo antiguo. O sea, aquí el arquero se muere, pero no hay gol. O sea, no es como ahora que hay arriesgando hasta el pellejo. Exacto. Sí, entonces, yo creo que esa es la diferencia, o sea, la chispa de jugársela completo. Sí. Chévere. De estas dos experiencias que ha tenido también con el Club Valle del Chota, me contaba que ahí juega prácticamente con los ex seleccionados del Ecuador. El fútbol es tan lindo, Iván, le juro que yo digo siempre, yo juego fútbol hasta que Dios me lo permita, ¿no? O sea, hasta que el cuerpo aguante, ahí le vamos.
Y resulta que por ver situaciones jugando en Quiroga, un equipo de Ibarra, justamente de integrantes, casi todos de afroecuatorianos, digamos, los de Ibarra, pues vieron que jugaba y me invitaron a jugar con ellos. Es el Club Huracán. Con eso hicimos otro grupo de historias, y esto le estoy hablando de hace unos 10 años. Empezamos hace unos 10 años con estas nuevas historias, con Huracán, de Pugacho, de Ibarra. Entonces con ellos empezamos a jugar y llegamos a hacer grandes partidos, grandes campeonatos. Jugamos en el provincial, que el campeonato de la Federación de Ligas de Ibarra es el mayor, el mejor campeonato que hay en Imbabura. Entonces con ellos peleamos en muchas canchas, ganamos títulos en Quiroga, en otras en Otavalo, en Andrade Marín, cosas así, por todo lado, sí, en Atuntaqui inclusive. Entonces con ellos hicimos también otra parte, y por ahí apareció el Valle del Chota, alguien que me vio, me invitó Hermel. Con ellos, con Hermel jugamos nosotros la final de la sub-50, cuando todavía el Deportivo Quiroga se animó a sacar una sub-50 y jugó en Ibarra. Es otro logro del Imbabura a nivel club. Eso fue en el 2013. El Imbabura, el Deportivo Quiroga participó en Fede Ligas, el campeonato provincial, en las 4 esquinas de Ibarra, y sacamos un tercer lugar. Y luego llegamos a la final. Y la final justamente perdimos con Juven Cruz, que es el previo al Valle del Chota. Entonces, de ahí, ellos me contrataron y yo me quedé con ellos. Y eso empezó con Valle del Chota. En Valle del Chota hemos hecho otro capítulo. Realmente es volver a los años de juventud, donde yo me acuerdo que verle a un jugador de la talla de Héctor Loureiro al lado mío, yo me emocionaba, ¿no? Estuve en Aucas un tiempito y con él, yo me acuerdo, hicimos amistad. Entonces yo verle a Héctor Loureiro, que era un central del demonio, un uruguayo, pero genial de Aucas, es lo mismo que me pasa en el Valle. Por decirle, estar con Clever Chalá, estar con Giovanni Barra, suplente de Giovanni Barra, estar en esas condiciones de tú a tú, pues eso a uno le emociona, le hace sentir grande. Yo, sinceramente, a todos los equipos donde he ido, yo algo tengo que agradecer, y al Valle del Chota yo le agradezco mucho. Entonces, sí, pues el Valle tiene, yo creo que media selección del Ecuador. O sea, ya le digo, Carabalí, tenemos a Chalá, tenemos a Giovanni Barra, tenemos, bueno, por mencionar en conjunto, así el grupo que juega, mezclémosle también a Cruzeiro. Ahí está el Conejo Isa, está Walter Calderón, está Losura, es tremendo. Está, ¿qué le digo? De los Carabalí también son toditos de Católica, de Nacional, de la Liga. Cotera, está Edison Méndez, ese Edison es una gran persona, está Ulises de la Cruz. Son gente con la que uno se codea, se juega. Estamos de compañeros y termina el partido y nos vamos de punta, nos vamos de cerveza. Es otra etapa, es genial. Y recordar que tienen, ya creo que un rival clásico en ese campeonato, que es la Universidad Técnica del Norte, ¿no? Con la que prácticamente creo que en las últimas ediciones de ese campeonato han tenido que pelear la final, y precisamente esta final que terminan ganando, la terminan ganando en penales, ¿no? Sí, sí. Algo que se debe mencionar muy grande. Campeones en Manabí, perdón, campeones en Chimborazo, con el Valle del Chota justamente estuvimos con la dupla, o sea, Giovanni Barra y yo en la portería, los dos. Y resulta que también llegamos a la final después de una previa que tuvimos con Esmeraldas, un tremendo rival en ese año, y justamente Giovanni Barra, el héroe, se pegó unas atajadas de esas espectaculares, le queda todavía piola para largo a Giovanni Barra, ¿no? Él nos clasificó, llegamos a la final campeones. Resultó igual este año. También clasificamos por las atajadas de Giovanni Barra. Fuimos a la final igual contra Esmeraldas y luego a la final contra Guayas. Y en esta final de aquí de la Sub-40 con Cruzeiro, que también en Cruzeiro estamos con Giovanni Barra, está Adalberto Sura y yo, los 3 arqueros para Cruzeiro. Justo con la UTN, penales. Y pues ahí el héroe se atajó todo lo que pudo. Inclusive se tapa el segundo penal y va a patear y él convierte el último. Y él convierte y campeones. O sea,
es un ídolo, ese Giovanni sigue siendo y es grande. El gato Ibarra, ¿no? Sí, sí es. Sí, ojalá no haga la que hizo alguna vez. Yo recuerdo mucho bien la anécdota esa de querer dar el pase y se le va hacia el arco, ¿no? Esa es interesantísima. Siempre se lo recuerda. Muy buen amigo también, en algún momento también lo pude enfrentar cuando fue también, o también es parte del Imbabura, del club, ¿no? Del club Imbabura que juega en la senior y precisamente nos topábamos allá en Otavalo y saludábamos y siempre se viene a mi mente porque yo en esa época era muy niño, ¿no? Y veía cómo en todos los programas deportivos hacían esa comparación, ¿no? del saque y cómo se le va para allá. Pero bueno, ¿hasta cuándo el fútbol, Fernando? Como dije, me imagino que debe tener el entendimiento de su esposa, de su familia, de todos para que siga así. ¿Algún momento le han dicho, oye, ya, párale un poquito la mano? No, al contrario, más bien, o sea, me motivan porque siempre me han visto jugar fútbol, siempre han estado pendientes de cómo estoy, siempre están al tanto de lo que ando haciendo, entonces, más bien mi familia me motiva a seguir en el fútbol, porque es lo que me mantiene, ¿no? ¿Hijos? Tres ya, cada uno individualmente en su independencia. En su espacio. Sí, pero siguen pendientes de mí, siempre están ahí. Qué chévere, ¿no? Debe ser verle Yo creo que... Como digo, a mi viejo, verle todavía moviéndose por ahí sí. como... Suelen venir a ver, han estado un par de veces aquí en Ibarra en partidos o en Quito también. Y uno pues se siente más que nada emocionadísimo verlos ahí, ¿no? Una vez inclusive hasta de tantos nervios estaba empezando a fallar con los 3 hijos, ¿sí? Entonces yo pienso que el fútbol para mí va de largo, mientras Dios me permita. Yo le dije hace un momento, en Quito juego en la 60, en Ibarra también juego en la 60 y yo todavía me siento en condiciones de seguir jugando. De hecho que al momento tengo 67 años, ¿no? Como le comentaba, y sigo jugando en la senior, en la 40, en la 50 y no, yo me siento bien. Qué chévere. Sí. Vamos a cambiar ya un poco de tema para cerrar un poco la entrevista. ¿Plato favorito de comida, Fernando? Híjole, la comida del Ecuador es tan extensa y tan deliciosa. Algo en especial. Con lo que se derrita, Fernando. Hoy fue colada de churros, ¿no? Colada morada. No, colada de churros. Ah, ya. La clásica de aquí. Pero entre la colada de haba. De las 7 harinas. Ya, el chujaco que sabe. El chujaco. Pero en todo lugar del Ecuador hay excelente comida. Para mí algo que... De lo favorito, pues yo creo que el encebollado, que es el clásico, ¿no? Ya, por vivir también, haber vivido en la costa. Sí. Allá mucho de eso, me imagino. Claro, pero allá en la costa el encebollado, el propio encebollado es el de balde. Ya. Es un señor que anda con un baldecito chiquito blanco y le venden en un platito de estos pequeños. Ese era genial. Ahora ya se ha extendido. Y con pan. Sí. Bueno, aquí es con pan y en la costa no es con pan. ¿No? No, en algunos no. Se sorprenden que es con pan o con chifles. Esa es la pelea ahorita. Canguil, sí. Ya. ¿Qué se festeja más? ¿Un penal atajado o una posibilidad de gol en el último minuto del equipo rival? ¿Qué ha festejado más, Fernando? En la selección de la universidad, de la Politécnica, jugamos un interuniversitario a nivel nacional, ¿no? En Guayaquil. Justamente en Guayaquil yo tenía igual 18, cumpliendo 19 en ese tiempo, ya entrando a profesional. La final fue en Guayaquil, creo que fue contra Tungurahua. Pues el penal que atajé fue el que nos dio el campeonato. ¿Ya? Yo creo que lo mejor para un arquero es pegarse una tapada de un penal tan trascendental como lo que hizo Alexander Domínguez. O sea, es eso. ¿Ha llorado alguna vez, Fernando, sí, por el fútbol, digamos, de alegría, de tristeza, de emoción, sí? Sí. Lamentablemente de tristeza, ¿no? Porque, ¿qué le digo? Jugábamos en Quito, yo tendría 21, 22 años, y lamentablemente pues tuvimos un programa aquí, fui medio chuchaqui, no cumplí como debía cumplir, fallé cuando no debía fallar, perdimos el partido en Quito y un partido clave, pues me fui al baño y se me fueron las lágrimas. Ya, sí ha llorado entonces. Chévere. Bueno, Fernando, para mí ha sido un gusto el hecho de tenerle aquí, siempre el tiempo nos queda bastante corto. Creo que sí. ¿Cuál sería el consejo que usted les dejaría
a la juventud, a los niños, a los adolescentes, a la gente en general que le está viendo. ¿Es bueno hacer deporte? ¿Qué aporta el deporte? ¿Qué ha aportado el deporte para Fernando? Bueno, yo creo que realmente el mensaje para la juventud, para la actual época en la que vivimos es complementar el deporte con el estudio, ¿no? No puede ir ni uno ni otro solos, porque el deporte hace que nosotros tengamos mente sana y cuerpo sano, y definitivamente nos aleja del licor, nos aleja de las drogas, nos distrae, nos quita ese celular con los jueguitos y toda esa cuestión, en donde el deporte nos despierta, nos da un motivo más para superarnos, ¿sí? Es el complemento. Entonces yo creo que el deporte debe ser parte de nuestra vida. Es más, actualmente aquí en Cotacachi se ha venido a menos la participación deportiva de los jóvenes, y eso preocupa. Cotacachi no tiene una liga reconocida legalmente. Cotacachi no tiene equipos que estén queriendo jugar a la senior. Quiroga ya está en campeonato senior. Entonces eso sí preocupa. Yo creo que debemos incentivar a la gente, a los jóvenes, que vuelvan a la cancha, que vuelvan a seguir luchando con esa emoción que uno tiene de ser un deportista, ¿sí? Esperemos que eso cambie, ¿no? Porque sí. Era muy vistoso el hecho de... Yo jugué un par de años aquí también en el fútbol de senior de aquí de Cotacachi, y era muy vistoso, a la gente le gustaba mucho el tema de Cotacachi. El estadio prácticamente siempre tenía a la gente fiel en los graderíos, ¿no? A la gente que siempre iba. Y ahora que tiene un estadio tan hermoso, ¿no? Que fue remodelado, sí, que prácticamente se invirtió en eso, sería importantísimo el hecho de poder volver a retomar esto de los equipos representativos, ¿no? Claro. Del Bolívar, el 9 de octubre, todos los equipos. Todos esos equipos deben volver a su tiempo, a recuperar espacio, ¿no? A recuperar esa, ¿cómo le digo? Esa jerarquía que tenía antes. Ahora es el equipo del barrio y no hay más. Y no hay más. Antes era trascendente y había muy bonito. Es más, yo creo que ahora con el alcalde actual, yo creo que tenemos una oportunidad. Él está pensando, yo he hablado con él, está pensando en mejorar el estadio, está en mejorar la cancha, está en buscar gestiones con Edver Montenegro, también están haciendo gestiones. Yo creo que eso debemos aprovechar, tenemos infraestructura, podemos hacer muchas cosas. Y ahora también hay la presencia de muchas escuelas de fútbol que se podría también hacer algún tipo de movimientos por ahí. Fernando, yo le agradezco mucho por haber estado aquí, ha sido un gusto conocerle, que espero que la gente también se quede contenta con haberle conocido a Fernando, un cotacacheño de corazón, que prácticamente pues ha dado su vida por el deporte de aquí de Cotacachi, y también ha dejado muy en alto el nombre de Cotacachi, como dice, hasta hace poco nomás, un mes, sí, menos de un mes, menos ¿no? de un mes, que estuvieron en vicecampeones nacionales en Manta. En Manta, ¿no? En Manta, Manabí. Entonces, un ser humano digno de presentar aquí en Huella Deportiva, en un cafecón, y pues le agradecemos sobremanera el hecho de haber estado aquí. Y con nosotros pues será hasta la próxima semana con un invitado más aquí en un cafecón. Hasta pronto.